Para su intervención, sin intervenciones, el congresista Iberico. Gracias, presidente. La bancada oficialista le pide a la oposición que defina cuál debe ser la política de lucha contra el narcoterrorismo. Yo me pregunto, ¿quién está gobernando aquí? Aquí no está gobernando la oposición. Aquí la oposición está cumpliendo, y muy bien, el rol que constitucionalmente le compete. Entonces yo le reboto la pregunta al oficialismo para que se le haga llevar a su gobierno. ¿Cuál es la política, cuál es la estrategia antinarcoterrorismo del gobierno? Porque francamente, ni la representación parlamentaria, ni el pueblo del Perú hasta ahora la tiene clara. Lo único que estamos haciendo es sumar muertos. Muertos de la policía, muertos de las Fuerzas Armadas. Entonces yo le reboto la pregunta a nuestro presidente Abu Gataz. ¿Cuál es la política antinarcoterrorismo del gobierno, del Ejecutivo, que es el que tiene que establecer estas políticas? Y acá yo creo que no se le puede reclamar a la oposición un papel de intransigencia, un papel de obstaculización, todo lo contrario. Aquí la oposición ha demostrado, y estoy hablando de todas las bancadas de oposición e incluso de los aliados, enorme sensatez y responsabilidad para tratar los temas de Estado. Todo el respaldo que ha recibido el gobierno para tomar decisiones difíciles han sido apoyadas por su bancada, sí, pero mucho más en ciertos casos por las propias bancadas de la oposición. Cuando el gobierno se preocupa por el tema de la inversión minera en la Conga, el problema está en su bancada, no en la oposición. Entonces no se venga a reclamar acá situaciones que no existen. Acá yo no quería, presidente, redundar en lo que ya se ha venido diciendo sobre el tema que es materia de esta discusión, pero como congresista, como ciudadano y como padre de familia que quiere a sus hijos, no puedo dejar de pronunciarme por lo que hemos visto todos los peruanos. La forma en que este hombre valeroso, este hombre que demostró un profundo amor hacia su hijo, salió caminando a buscarlo en medio de la selva, con una fotografía, gritando su nombre, para tratar de encontrar a su hijo, que estaba a 300 metros del lugar donde había sido atacado por las fuerzas narcoterroristas. Y ese padre de familia lo trajo en un taxi, una situación conmovedora, que nos llena a la vez de dolor y de orgullo por saber que en el Perú hay padres de familia como ese, que son un ejemplo para todos nosotros. Pero aquí se ha hablado de que la oposición estaría tratando de utilizar este tema doloroso para sacarle provecho político. No, señor, provecho político se le quiso sacar con ese lamentable comunicado del Ministerio del Interior. Un comunicado falaz e indolente. Falaz porque quiso venderle una mentira al Perú. Quiso tomarnos el pelo a todos los peruanos. Pretendió hacernos creer que gracias a las operaciones mal dirigidas, y acá no estoy poniendo en cuestión el rol de los soldados y de los policías que están metidos en el monte, mal dirigidas, habría sido lo que ha ocasionado el hallazgo lamentable de nuestro policía héroe, ya abatido por las balas y la insanidad terrorista. Y no solamente falaz, lo que es peor, indolente, porque con ese comunicado el ministro del Interior, el Ministerio del Interior, se han querido montar encima del dolor de este padre de familia que hoy pretende velar los restos de su hijo en su casa y no en la sede institucional de la Policía Nacional que todos queremos y respetamos. Eso es indolencia, eso es tratar de utilizar una situación dolorosa para sacarle un capital político. Hoy día se tiene que responder por estas cosas, no solamente por el comunicado, sino por la forma desastrosa en que se vienen conduciendo las operaciones en el BRAE y en general justamente por esa política antinarcoterrorista que hasta ahora no la tenemos claro. Y como bien lo recuerda el congresista Mulder, que empezó desde prácticamente los inicios del gobierno, cuando se invita al retiro a decenas de generales, de coroneles, del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú. Y ahora, a 8 meses, nos preguntamos ¿para qué sirvió todo esto? ¿Dónde está la estrategia? ¿Cuáles son los resultados? ¿Para qué tantos oficiales fueron pasados al retiro?
¿Cuáles son los éxitos que pueden mostrarnos? Yo sé que en 8 meses, y con esto termino, no se puede pretender pedir resultados concluyentes y contundentes, pero en 8 meses tenemos que ver que estamos encaminados, que estamos orientados, y claro que tendrán el respaldo de todas las fuerzas políticas, porque el enemigo es uno solo, el narcoterrorismo, pero eso no quiere decir que vayamos a justificar y a... Un minuto para que concluya, por favor. Los graves errores que se vienen cometiendo. Y a mi amigo Tomás Zamudio, a través de la presidencia, le digo, no vamos a aceptar una reunión de comisiones para recibir a los ministros. No vamos a aceptar que este tema se trate de amortiguar tras bambalinas. La gravedad y la trascendencia de los hechos exige que los ministros vengan al Pleno del Congreso de la República a explicar, ahora sí, con la verdad, qué es lo que está pasando en el BRAE y cuál es la estrategia antinarcoterrorista que puede exhibirnos el gobierno a 8 meses de haber tomado Palacio de Gobierno, porque para eso pidió los votos del pueblo, para gobernar y no para venir a quejarse de los gobiernos anteriores. Muchas gracias, presidente. Congresista.